Dentro de las historias de mitos y leyendas, los niños juegan un papel importantísimo, pues muchos de estos relatos se utilizaban para entretener o para infundirles miedo, respeto y obediencia con sus padres. Pues los mitos y leyendas son historias que le cuentan a uno para entretenerlos, hay veces para hacerlos sentir miedo y para que sepan más o menos de qué se trata. Hay veces para que se duerman y todo eso, otras veces para pasar ratos y momentos así que no hay nada que hacer, se ponen a contar historias. Pero a mí me parece que los mitos y las leyendas son mentira y que eso lo contaban para asustar y ya, para meter miedo. Pues de por sí la que más cuenta esas historias es mi abuela. Cuenta mucho de la Madre Monte, la Llorona, del pájaro silbador, o sea, de muchas historias en sí. Los papás utilizan los mitos y las leyendas para asustar a los hijos cuando no le hacen caso, cuando son desobedientes. Y ellos cómo se las creen y se asustan. Duérmete, niño, duérmete ya, porque viene Coco y te comerá. Hoy vengo a contarles una historia relacionada con una bruja cuyo sombrero era volador. Y esa es la razón por la cual el cuento, mejor dicho, la historia, porque es una historia ya que es real, esa es la razón para que se llame El sombrero volador. Y dice así: y fue el sombrero volador de la bruja negra, quien enamorada de la casita de Jean-Pierre, se la robó. También quería llevarse los juguetes, pero la bruja, que llegó esta vez en su escoba recortada, no dejó y en cambio se llevó a los niños. Camila y Jean-Pierre se subieron a la escoba de la bruja. Nos llevó para su casa y montó una olla grande con toda su candela, le puso bastante leña y empezó a echar los venenos. 40 de todos los colores, y cogía nuestros muñecos y los iba echando ahí. Y resulta que esos muñecos se fueron agrandando, agrandando. Cuando ya se agrandaron, la bruja, de tan contenta que se puso a tomar cerveza y se emborrachó. Entonces los niños cogieron los venenos de la bruja, le echaron a la cerveza de la bruja, y la bruja se convirtió en un grillo. El sombrero volador es también algo real, contado por los niños, por mis nietos, a lo cual le puse algunas palabras de más para hacerlo ya un texto para un libro. Si nosotros tomamos la vida actual, miramos que los padres no han dejado de recurrir a alguna especie de personaje de ciudad para meterle los temores a los niños. ¿Tienen abuela o qué? Dale pues. Rápido. Niños, a comer. Ahorita. Muévase, muévase. Ahorita. Para ser desobedientes los va a aparecer el coco. Muévanse a ver. Ahorita. A ver, ahí los voy esperando. Muévanse a ver.
del coco es una de esas historias que han hecho parte de nuestras experiencias infantiles y que siguen quedando en la memoria de adultos y niños. Oiga, mijo, ¿y usted sabe lo del coco? Pues sí, eso es muy bueno y se utiliza mucho para hacer natilla. No, mi hijo, es que vea que cuando yo estaba chiquita, mi papá me decía que si me acostaba sin rezar, se me iba a aparecer el coco, o si no me acostaba rápido. Y ay, qué miedo que yo no podía dormir. Y cuando estaba mi papá bravo conmigo, que yo no me despedía, ay, mi hijo, que yo sentía ruidos y sentía unos bultos, ay, no, qué miedo. Y yo decía, ahora sí me va a jalar las patas el coco, se me va a llevar. El coco era... Pues yo tengo entendido que el coco era el mismo chucho, que nuestros padres lo utilizaban para hacernos obedecer, era una manera como de atemorizarnos, de amedrentarnos, para evitar el castigo físico, evitar la correa, el rejo. Entonces simplemente si usted no hace esto, si usted no obedece, si usted es grosero, viene el coco y se lo lleva, se lo va a llevar el chucho. Esa era pues como la idea que nosotros teníamos. A veces me asustaban por ahí, decían que asustaban. Un día cualquiera venía por abajo en el cajón, una sombra blanca delante de mí, dele. Yo venía con la señora, subí a la parte más arriba y pegó por un potrero. Y en ese potrero se desapareció. No sé qué podía haber sido. Dicen que era un asusto. Que yo estaba acostado, entonces me subió una bruja al pecho. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, prende la luz que tengo algo en el pecho. Mi mamá prende la luz y ya no había nada. Una vez que yo estaba donde mi tía, yo estaba durmiendo al pie de la cama de mi mamá. Entonces no sé en realidad qué era, me acarició así la cara y yo le sentía el pelo. Y yo era riéndome porque yo creía que era alguien, que me estaban haciendo una broma. Pero cuando prendieron la luz, todos dijeron que nadie había sido. Que una vez se me subió una bruja al pecho y no me dejaba respirar. ¿Verdad? Mi mamá prendió la luz y no había nada. Estabas dormida. Todo le sucedió de noche, ¿tú? Que un día yo vivía allí en una casa de 2 pisos y en la noche mi tío estaba subiendo las escaleras. Y mi tío escuchó que le estaban siguiendo los pasos por detrás y miraba para atrás y no había nada. Y ese mismo día mi mamá y yo estábamos acostados y nos hicieron así como cuando uno le levantan la cobija y cuando nos despertamos no había nada y el agua del lavadero estaba moviéndose. Oh. Yo estaba en la Florida y siempre que miraba para arriba había algo subido en el techo así parado. Y todas las noches pasaba eso y se abría la puerta sola. Una canción infantil muy famosa ha recorrido el mundo con esa representación mitológica que ha servido hasta para arrullar a los niños en sus cunas y para que tengan dulces sueños. Pues a mí por lo menos me decían, bueno, si usted no se afana o si usted no se duerme ligero cuando estaba pequeño, si usted no se duerme ligero se la va a llevar el coco. Pues a mi imaginación, no sé los demás, a mi imaginación yo pensaba que era un animal muy grande o que era un lobo o que era un espanto tapado todo. Yo me imaginaba muchas cosas del coco, sí.
No solo en nuestra región cafetera existe esa representación mitológica. Es un ser compartido, como muchos otros, con las representaciones de otras regiones del mismo país y del mundo en general. La leyenda del coco, que aquí en Colombia se conoce como la leyenda del coco, es la misma leyenda de Argentina, sobre todo en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, que le dicen es el cucú, del cucú. Son onomatopeyas que se asimilan de pronto de sonidos nocturnos, que el niño pregunta, ¿qué es eso mamá o qué es eso papá? En una vivienda, en una época en que todo era rural, porque sabemos, y lo han reconocido los biólogos, que las especies nocturnas todavía hay muchas que no se han caracterizado, no están identificadas. Entonces emiten sonidos y la noche emite muchos sonidos en el sector rural y de ahí surge, apoyado en el miedo a lo desconocido, esa teoría del coco que en algunos lugares, para algunos el coco es el diablo, para otros el coco es el duende o para otros el coco es alguien que viene a corregir una desobediencia del niño. ¿Qué saben ustedes del coco? ¿Han oído hablar del coco? Tú sabes qué dice. Que se les contaban a los niños que el coco era como un espanto, que se aparecía en una sombra para que no vieran lo que te venía puesto ni la cara. Y que si los niños se portaban mal, les obedecían a los papás y no hacían tareas y se quedaban hasta tarde en la calle, entonces el coco llegaba y los echaba en un costal y se los llevaba para el monte. Ajá. ¿Y ustedes? ¿Qué saben del coco? Nada. Pero sí les llegaron a decir en la casa. Y se los comían. Éntrense, dejen ya de jugar que les va a salir el coco. ¿Sí? Sí. ¿O qué les decía la mamá o el papá? ¿Cómo les decía? Que si no me dormía, que venía el coco y me llevaba. Ah, si no te dormías, ¿y tú? Mi mamá me decía, no me contesta que va a venir el coco y se lo va a llevar. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. Duérmete, niño, duérmete ya, porque viene el coco y te comerá. Duérmete, niño, duérmete ya, porque viene el coco y te comerá. El coco o el chucho, como es conocido comúnmente, es una representación infantil o una sombra misteriosa con un costal a la espalda que se lleva a los niños como castigo por su desobediencia y por sus pilatunas. El coco es una sombra negra que tiene por detrás un costal que ahí mete a los niños y se los come en el monte. A uno le dicen que el coco se lo va a llevar a uno porque a veces no come, se queda tarde en la calle. Y yo creo que el coco físicamente es una persona que algunas veces uno la ve y no la ve, pero lleva un costal atrás y ahí mete a los niños y se los lleva para el monte a matarlos y a comérselos. La canción del coco, mi mamá me la cantaba,
Pues yo creo que la canción también salía en la leyenda o la gente que la escribió, entonces mi mamá me cantaba la canción para que yo me durmiera más rápido. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Y pues, y la gente también inventa mucho las historias para que uno de niño también se las crea. Y entonces uno va y se cree eso y no puede dormir por la noche del susto que tiene. Y yo, como soy de miedoso, cojo una velita y me acuesto. Y cojo la velita y me quedo ahí despierto con la velita, y ahí cuando me da sueño la apago, me duermo y me sueño con todo lo que me dijo mi mamá y mi papá. Pues a uno le decían, sí, que salió un espanto, que el coco era un espanto para uno, el chucho era un espanto para uno, el lobo también era un espanto, porque uno le decía, duérmete niño, duérmete ya, que viene el lobo y te comerá, ¿quién se va a dormir con eso? No, y eso era un espanto para uno. Entonces uno, en lugar de dormirse, uno estaba a pilas a ver dónde veía el lobo. Y pues para mí, espantos son muchos. Lo que pasa es que el espantado es uno. La leyenda del coco y otras leyendas que existen aquí, muchas, de la Madre Monte, de la Llorona, del cura sin cabeza, del espanto de hojas anchas, todas ellas nutren el imaginario de la ciudad, porque la ciudad como organismo vivo tiene esa característica, que al nutrirse, entonces tiene un elemento de comunicación dentro de la oralidad, de donde surge la oralitura y permite la comunicación con las otras personas de afuera y las personas de aquí mismo, para que ese padre, cuando ya sea un abuelo, tenga cómo multiplicar a través de la tradición ese valor que lo identifica con su territorio. El coco, pues me han contado que el coco es un hombre enmascarado que cuando era niño era muy feíto, entonces él de pena se puso una bolsa de máscara. Y pues él fue creciendo y en la mansión de él empezó a asustar y todo eso. Cada vez que llegaban turistas empezaba a hacerlos ir porque se mantenía él solo allá en la casa y no le gustaba que entrara nadie. Yo creería que, si bien es cierto que a los niños podría llegar a causarles alguna especie de temor o de trauma psicológico, con el tiempo, a medida que van creciendo, que van madurando, ellos van haciendo una comparación con la vida y encuentran el porqué de cada hecho de esos. Y lo van poniendo en contexto y le van encontrando realmente en la motivación de por qué los padres acuden a esas situaciones. Y ellos mismos después les va a tocar hacer lo mismo con sus propios hijos. Los mitos y las leyendas han venido surgiendo a través del tiempo, han ido surgiendo nuevos personajes de acuerdo a situaciones que se dan, de pronto a la imaginación de la gente. Pienso yo que es más que una realidad, es la imaginación de la gente, por eso son mitos y leyendas. Se habla del Muan, se habla del hombre caimán, que era aquel personaje que se venía a ver las niñas bañarse desnudas al pie del río. Se habla del coco, de las brujas, pero a pesar de que mucha gente afirme de que existen, no hay una evidencia real de que esto sea
que sea algo verídico. Duérmete, niño, duérmete ya, porque